se está realizando este ritual de purificación. El saumerio significa que contiene esa flama y ese humo de purificación para que esta tarde se realice un evento en total armonía, con respeto, con responsabilidad, y que sea el creador hoy nos fortalezca de energías. De esta manera de nuestro pueblo náhuatl de la Sierra de Soncuel. Bienvenidos y todos bienvenidos a los que estamos presentando. Sería y technin diotactin, techito tequibacaba, chiquimotiochimili tebatzin, talocantatas. Moselili nicanga popotzin tebatzin, tonaltzin. No hay que te batzin, chicmoselili ejecatzin, ticanitictivitz, chicmoselili nicanga popotzin. Estamos abriendo los 4 rumbos en este momento. Chicmoselili te batzin, yatzin, te batzin, ejecatzin, te batzin, taticuina, te batzin, tiquiolitia, nicanga, taltipatzin. Chicmoselili te batzin, no hay que ejecatzin, te batzin, chicmoselili. Tebatzin no xochinantzin. Y technini tibatzin ticonincelia mi canca tento tequibacaban. Xicmoselilitia mi canca. Xochitzintli mi canca tlacualtzintli. Canca tenica un canto talticpac. Xicmoselili tebatzin no xochinantzin. Setas ocamatrisli. Ibanseye yedolistli. Y technini yotatzintli. Xicmoselili tebatzin talocantata talocanana. Nanawagandata, nanawaganana, totante cotzin. Chicmoselili no chinim satia cotzin, te no shkanikati. Chicamodio chikili no kunititzima. Aquí ni canos tingeticate. Amos motequipachotzin no te batsi, no cochinanzi. Y de chini dio la tzintli. Ticmotas ocamachistia, ni candio lo chino. De esta manera les damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades, a nuestros representantes. Que la madre naturaleza bendiga su paz, su bienestar y cada uno de ustedes y cada proyecto, que todo sea un éxito. ¡Ánimo, compañeros! Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos y pueden tomar asiento. Y camilla yolpatilisli timechuntapaloga nochtinakinashan ni cantoban kate. Ni techini tonan contexpatis que seamos le ni tocan huepilisli. Ashkansi timechonjoleva nochtin matietoman inka setonakas pampatikmatis que lenquitos niken amoshtin de nacha ninka. Bienvenidos todos a este recinto en donde se realizará en breve la presentación del libro La Grandeza del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por ello, yo pido un fuerte aplauso a todos los presentes aquí al frente, sean más cordial bienvenidos. Y reiteramos, pueden tomar asiento. Bienvenidos, Tazón Camati Vía. Esta tarde damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos del pueblo náhuatl y del pueblo afro-mexicano. Hoy nos hermanamos para ser testigos de la presentación de un libro importante para la vida del pueblo mexicano de manera integral. Doy la más cordial bienvenida al licenciado Naúl Álvarez Tellico.
2022-2025. Impulsó acciones e infraestructura en servicios, seguridad y desarrollo social. Su estilo se ha caracterizado por el trabajo cercano a las comunidades, el diálogo directo y la convicción de que gobernar es servir y dar resultados. ¡Fuerte el aplauso! Puede pasar aquí. Gracias. Muy buenos días, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Honor el día de hoy dar estas palabras de bienvenida a este honorable presidium, que de verdad es muy satisfactorio conocer la gran trayectoria de los grandes personajes que se encuentran el día de hoy aquí presentes. Agradezco de verdad el honor que me permiten de poder darle la más cordial bienvenida. Senadora Laura Itzel Castillo, bienvenida a Córdoba, a la región de la Santa Montaña. Por supuesto también darle la más cordial bienvenida al senador del pueblo, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Muchas gracias. Anfitrionía, gracias, senador. Y por supuesto al maestro Diego Prieto, muchas gracias por visitar. Bienvenido a Córdoba. Te recibimos con los brazos abiertos. Y por supuesto también a Francisco García. Muchas gracias, destacado académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, ¿verdad? Y bueno, no quiero ampliar más, porque lo que todos queremos en este momento es escuchar precisamente la presentación, el punto de vista de manera distinta de parte de nuestros compañeros que el día de hoy nos acompañan. Agradezco y pido un fuerte aplauso para todos ustedes, vecinas, vecinos de la región del distrito. Gracias a todos, enhorabuena y disfrutemos de esta gran presentación. Muchas gracias. Bien, pues esta tarde dar gracias al dador de vida, porque reunirnos, el pueblo nahua, el pueblo afro-mexicano y todos los invitados, es verdaderamente una bendición. Antes de ceder la palabra a nuestro siguiente invitado y presentador, damos la más cordial bienvenida y un aplauso a nuestro amigo Jesús Choncoa. Él es consejero del pueblo nahua, importante labor que realiza él. También agradecemos la presencia de José Luis Cortés, presidente del municipio de Iztapalapa. También el ciudadano Juan Tiago Apanzo, presidente municipal de Tehuipango. También recibimos con mucha alegría a la señora Marina de la Paz Alamir Crisantos. Bienvenida. Fuerte el aplauso para ella. Hoy es la presentación de un libro importante para el fortalecimiento de la identidad de los pueblos originarios y de manera integral de todos quienes habitamos este México profundo. A continuación, le pido haga presencia aquí en el podio al doctor Agustín García Márquez. Por favor, un aplauso fuerte para él. Él nos platicará de el México profundo. Pero ¿quién es el doctor Agustín García Márquez?
en estudios mesoamericanos en la Universidad Autónoma de México y el diplomado en antropología contemporánea en la Universidad Veracruzana. Su línea de investigación se centra en la historia, cultura y educación de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Veracruz. Neni no yolikniban y camia paquilis tiban yolchicahualis y te chinin tonal y te chinin tiota ticate y te chinin kawit pampa tinochtin tichicahualtis que toma segual nelgual y quino mashan nican nemecho cateviría y can inerían Agustín García Márquez segual Islam. Bienvenido y adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. El libro Grandeza, publicado por el sello editorial Planeta con la autoría del presidente Andrés Manuel López Obrador, contiene 628 páginas, lo cual significa abundante lectura. En 2 secciones, Origen y Destino de las Civilizaciones y Grandeza Indígena, con 6 capítulos, el primero y el segundo 4, además de una introducción y las notas con sus fuentes de información. No es un libro de historia, pues posteriormente realizará otra obra en donde trate con mucho detalle el pasado mexicano. Sin duda alguna es un ensayo político, en continuo diálogo con la investigación académica, pero no limitada a ella, pues no puede aportar, nos dice nuestro autor, el progreso, justicia y paz si no se aplica al principio del amor al prójimo y la sencilla frase de que solo siendo buenos podemos ser felices. Nuestro autor estudió Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la administración pública durante más de 50 años y alcanzó la máxima representación de la elección popular. Su intenso contacto con los mexicanos en campañas electorales y experiencias de gobierno lo convierte en una autorizada voz y pensamiento del México profundo, analizando nuestro pasado. En la introducción explica sus objetivos, pero será casi al finalizar que lo expresa de forma más clara. Si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana. Con lo anterior, los objetivos complementarios son demostrar los principios éticos, reivindicar el México profundo, explicar origen y permanencia de prejuicios contra los mexicanos, refutar la historia inventada, es decir, sacudirnos el eurocentrismo y exaltar la grandeza de la civilización mesoamericana y a México como una potencia cultural. A lo largo del texto encontramos citados a una diversidad de expertos conocedores de la historia y cultura. Sin embargo, la principal aportación del autor son los sentimientos, pues los académicos no pueden conocer los sentimientos de las personas estudiando restos humanos. Por supuesto, no tienen esas limitaciones autores que sus autores favoritos como Enrique Semo, Eduardo Galeano y el veracruzano Enrique Pescano Mayer, oriundo de Coscomatepec, entre otros. La suma de sentimientos lleva a nuestro autor a no limitarse en sus juicios, incluso en temas polémicos, pues finalmente se trata de un ensayo. Con una vasta información, pero muy cercano a Mahatma Gandhi y León Tolstoy, el núcleo del argumento se encuentra en el principio básico de que los hombres son trabajadores y buenos por naturaleza. A partir de esta sencilla idea, recurre a la historia de las civilizaciones para explicar por qué no siempre es así. Considera que durante nuestra etapa en el nomadismo se formaron las características básicas de la humanidad. En el afán de sobrevivencia y condiciones precarias, solo superadas por la cooperación entre las personas. Dice el autor, en mi opinión, todos los seres humanos nacemos buenos y los vicios del egoísmo y la práctica de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, se adquieren por las circunstancias que enfrentamos en el transcurrir de nuestra vida. Agrega que la bondad del ser humano no permite predominio de los malos instintos, aun cuando el autoritarismo y la inversión por lo material puedan imponerse de manera transitoria, siempre serán contrarios a la naturaleza misma de los seres humanos. Abre la polémica con la agricultura,
la fuente original del poder, la concentración de la riqueza y el Estado, así como la desigualdad en la que se sostiene y beneficia la élite, la cual ha construido las creencias de superioridad, así como racismo y salvajismo. Desde los Olmecas hasta Tenochtitlán, el largo proceso civilizatorio mesoamericano de más de 3.000 años forjó una manera de ser entre sus comunidades, la cual ahora se puede reconocer como el México profundo. El concepto lo definió Guillermo Bonfil Batalla. A pesar de la conquista y colonia españolas, se conservaron en la vida cotidiana algunos principios, de los cuales identifica 5 principales. Ese legado, nos dice, es lo que nos ha dado identidad, creatividad, fortaleza, humildad y humanismo, para prosperar, ser felices y salir adelante frente a las adversidades. Un principio es la economía del prestigio, enfocado en lo moral, con la completa ausencia de lucro y de acumulación de bienes materiales. La tierra comunal, de modo que a pesar de la dominación de la corona española y del Estado mexicano, la posesión de la tierra a lo largo de la historia ha sido un factor decisivo en la conservación de la cultura de los pueblos. En Oaxaca, por ejemplo, defendieron las tierras comunales, y en la actualidad el pueblo de Oaxaca, con sus distintas etnias, es de los pueblos con más cultura en el mundo. También de Oaxaca recupera la ayuda mutua, mano gozosa, reciprocidad purificada y el tequio, el trabajo voluntario que los integrantes de la comunidad aportan en acciones y obras de beneficio colectivo. Heredamos el espíritu libertario. La tierra tenía para el indígena una noble función, que era el principal medio de subsistencia, permitir la autonomía en relación con el trabajo servil. El indígena no cambiaba por nada su libertad, y antes de ser esclavo preferiría vivir en las llamadas zonas de refugio. Por último, el quinto de los preceptos o elementos buenos que heredamos de los primeros pobladores del México prehispánico es la innata inclinación hacia la honestidad, que sigue siendo la mayor riqueza de nuestro país. La codicia, especialmente por el oro, y la corrupción vino de la conquista española. Al final, hace un recuento breve de la reserva de 100 valores, rasgos, peculiaridades o, mejor dicho, enseñanzas mayores, que distingue el México profundo, entre otros, bondad, familia, autosuficiencia, el cuidado de la familia, productos agrícolas, especialmente el maíz. Todo ello nos dice legado cultural de grandeza y gloria de nuestros antepasados, que ha sabido preservar desde tiempos inmemoriales nuestro responsable e inteligente pueblo. Finalmente, ¿por qué leer grandeza? La aportación del licenciado Andrés Manuel López Obrador es prevenir la corrupción de las élites y las trampas en que cayeron las grandes civilizaciones. Nos dice, en los pueblos del México profundo se conserva una esencia de la civilización mesoamericana y existe una reserva de valores culturales, morales y espirituales que nos alimentan y nutren, que nos dan fortaleza para enfrentar cualquier tipo de adversidad, levantarnos y renacer. Y si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y segura. Que así sea, mexicanos. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para el doctor Agustín García Márquez, que en esta tarde nos ha platicado del México profundo, de esa gran diversidad cultural y lingüística que hay en nuestro México querido. Y a continuación vamos a ceder el micrófono al antropólogo Diego Prieto Hernández. Fuerte el aplauso para el antropólogo. Se gusta desde su espacio o desde acá. Muy bien. Pero antes de que tome la palabra, déjenme decirles que el antropólogo Diego Prieto Hernández nos platicará del México prehispánico. Diego Prieto Hernández es antropólogo social egresado de la Escuela Nacional de Antropología
antropología e historia, con maestría en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Ixtapalapa. Desde enero del 2017 a julio del 2025 fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA. También fue secretario técnico, coordinador nacional de antropología y director del Centro INA Querétaro. Actualmente es titular de la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México. En el ámbito académico, fue presidente del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Asociación Civil, profesor e investigador de la ENA y del Centro INA Querétaro, así como coordinador y director de diversos proyectos de investigación y director de tesis. Ha impartido múltiples conferencias en seminarios, coloquios y simposios. Cuenta con un centenar de publicaciones en revistas especializadas y libros como autor y coautor sobre etnografía, movimientos sociales, patrimonio y políticas culturales. Entre sus distinciones destacan Medalla Valentín Gómez Farías de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 2025, Premio INA Miguel Covarrubias 2012, Premio Nacional INA Manuel Camio 2010, Premio Nacional INA Fray Bernardino de Sahagún 2010, Premio Nacional INA Francisco de Maza 2005 y Premio Nacional INA Miguel Covarrubias 2000. Fuerte el aplauso para el antropólogo Diego Prieto Hernández. Casi todos ustedes quisiera expresar el agradecimiento a mi amigo Manuel Huerta por invitarme a comentar, más que presentar, porque el libro se presenta solo, a comentar este libro, Grandeza, de nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador. En primer lugar, pues anotar que pocas veces he estado en una presentación tan nutrida y tan animada como esta. Normalmente las presentaciones de libros que juntan 50 personas pueden ser a veces un tanto aburridas, muy conceptuales y básicamente llenas de términos incomprensibles. Yo creo que seguramente lo nutrido de la asistencia se debe a la profunda huella que ha dejado en la historia de México su autor, Andrés Manuel López Obrador. Además, creo que hay que anotar algo importante. Andrés Manuel dijo que se iba a retirar a escribir y cumplió. Andrés Manuel nos informa a finales del año pasado que ha cumplido esa tarea. Yo, de manera indirecta, le aporté algunos materiales porque este libro está sumamente informado por bibliografía, una gran cantidad de aportaciones de la academia, pero también y sobre todo informado por la vivencia, por la experiencia de quien conoce todos los rincones del territorio nacional y hace de su experiencia materia de reflexión antropológica. Es entonces un libro que acredita responsabilidad y verdad. Responsabilidad porque cumple con el ofrecimiento y verdad porque se apega a una investigación
también discutible como puede ser cualquier investigación histórica o antropológica. Yo diría que este libro que debemos revisar, sé que les puede dar flojera, porque son más de 620 páginas, pero los invito a que lo revisemos, a que lo comentemos en grupo, sobre todo a que saquemos lecciones de lo que ahí se dice. Es ante todo una reflexión sobre el ser ancestral, diverso, entrañable y grandioso de los mexicanos, como parte de la historia y de la gran comunidad humana. Es un libro en el que, si bien el elemento central de la preocupación es México en su diversidad, en su ancestralidad, no teme presentar el diálogo entre México y la historia de la humanidad toda. Es un libro que entonces en una primera parte revisa la historia de la humanidad, la historia de las civilizaciones, y en ese sentido coloca a México en esta magna historia de las civilizaciones que han florecido en la humanidad. Es un libro que entonces parte de la consideración de que las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro territorio constituyen civilizaciones originales, civilizaciones únicas, porque como lo dijera algún autor ruso, Babilón, hay solo 8 regiones del planeta donde han florecido civilizaciones originales, y quisiera dar revista de ellas. Por supuesto que en primer lugar tendríamos que hablar de Mesoamérica, este lugar donde florecen las civilizaciones que nos anteceden como mexicanos, pero también habría que dar cuenta de toda la región andina y sudamericana, en donde también se domesticaron especies como la papa, pero también el maíz. También habría que hablar de las civilizaciones de Egipto y el Mediterráneo, de las civilizaciones de Mesopotamia, de las civilizaciones de Turquía y Sudán, de las civilizaciones de Asia Central, de las civilizaciones de India e Indonesia, y finalmente de las civilizaciones de China y Corea. ¿Qué significa ser el origen de una civilización original? Significa que son lugares en donde se lograron domesticar y diversificar plantas, especies vegetales y animales que hoy alimentan a la humanidad entera. Y en particular, en nuestro caso, se pudo domesticar el maíz y construir el sistema agroalimentario más virtuoso que haya creado la humanidad, que es la milpa, con sus 3 componentes fundamentales: el maíz, el frijol y la calabaza, pero una cantidad inmensa de especies que acompañan a la milpa o a las milpas en los diferentes territorios de Mesoamérica y de México, porque sabemos que las milpas pueden estar desde el nivel del mar hasta 3.000 metros de altura, pueden estar en situaciones de inmensa cantidad de lluvia, pero también pueden estar en situaciones de semiaridez, porque las milpas pueden ser resultado de la chinampa, pero también pueden desarrollarse en lugares tan selváticos como la selva maya del sureste. Y esta domesticación de especies vegetales y animales es lo que permitió a la humanidad crear cerámica,
hacer ciudades, desarrollar escritura, generar complejos sistemas políticos, crear matemática, hacer filosofía y sistemas religiosos, hacer astronomía, hacer grandes expresiones arquitectónicas, hacer caminos y desarrollar el intercambio de productos gracias a las economías excedentarias que producen los sistemas agrícolas tan difusos como la milpa mexicana. Y por eso Andrés Manuel se encarga en este libro de refutar las tesis estúpidas del colonialismo que todavía ahora la derecha española sostiene cuando dicen que vinieron a civilizar a sociedades bárbaras. ¡Bárbaras! Son esas Andrés Manuel hace una comparación histórica, antropológica y también moral entre las dos grandes invasiones que ha sufrido el continente americano. La única invasión bienaventurada de América que ocurrió hace más o menos 20.000 años, que fue la que permitió que la especie Homo sapiens empezara a desarrollarse en nuestro continente. Esa primera invasión hizo que los seres humanos en América empezáramos un poquito más tarde, porque el ser humano, el Homo sapiens, tiene más o menos 200.000 años de existir en el planeta, y aquí empezamos nomás hace 20 o 25.000 años, pero rápidamente nos pusimos al corriente y desarrollamos agricultura, ciudades, pirámides, caminos, matemáticas, astronomía, arte, religión y una enorme cantidad de expresiones que constituyen las grandes aportaciones de las civilizaciones mexicanas a la historia universal. Pero hace 500 años, hace medio milenio, vendría otra invasión, una invasión perversa, una invasión bárbara, porque bárbaros son quienes vinieron a despojar a quienes ocupaban este territorio de sus tierras, de sus saberes, de sus códices, de sus documentos, de sus creencias, y trataron de matar su cultura. Por eso gran parte de este libro se ocupa de hacer el repaso histórico y moral de esa barbarie. Pero también este libro demuestra que si bien, como se dice muchas veces, cortaron nuestras ramas, cortaron las hojas, cortaron un buen pedazo del tronco, no pudieron destruir las raíces de las culturas originarias que florecieron en México. Raíces que siguen vivas, raíces que se combinaron con las aportaciones de otras culturas venidas de Europa, de África y de Asia, porque estamos también orgullosos de que a pesar de que nos trajeron desgracias, nos trajeron a los hermanos afromexicanos que ahora son parte de nuestra cultura. O sea, que como dijera un general gringo, y a Porfirio le gustaba hablar del indio muerto, pues el indio muerto no murió. No solo no murió, sino que este libro también nos muestra que cuando hablamos de que el pensamiento que apunta a la
El humanismo mexicano, a diferencia del humanismo de Europa, que se centra en el individuo, el humanismo mexicano es en esencia un humanismo comunitario. Es la comunidad el eje del humanismo mexicano. Y esa comunidad sustenta, yo voy a enumerar 9 valores que nos ayudan a salir adelante de la situación adversa y a orientar la transformación de México. El primer valor es la comunalidad, el sentido de poner el interés colectivo por delante del interés individual y de saber que es en comunidad donde hacemos cultura, familia, vida y amor. El segundo es la reciprocidad, es la conciencia de que uno tiene el deber de devolver lo que a uno le dan. Y esto es muy claro en las comunidades originarias de México. El tercero es la lealtad, no la trampa de los corruptos, la lealtad a la persona, a la familia, al pueblo, al barrio, al municipio y a la nación, porque los mexicanos saben ser leales. El cuarto, que subraya muy bien el libro de Andrés Manuel, es el tema del trabajo colectivo y la ayuda mutua. El texto, la faena, la mano recta, el de que tú me das y yo después entro a chapear contigo. El otro valor tan importante son las economías redistributivas que evitan ese sentido voraz de la acumulación ofensiva de ganancias. Esas economías en donde lo que cuenta es el prestigio, como las economías de la mayordomía y de la del pueblo, y no tanto acumular por acumular. El otro valor es el de la hospitalidad y la comensalidad, que hace que en los pueblos y sobre todo en la fiesta todos comemos por igual, a todos se les da el pan, se comparte la casa y el pan con toda la gente, sean ricos o sean pobres. El otro es el amor a la vida y a la tierra. Frente al cambio climático, la catástrofe ecológica que algunos quieren negar, hay que recuperar la idea de nuestros pueblos de pensar que no somos solos en la tierra, que también las plantas, los animales, el cerro, todo lo que existe tiene que seguir viviendo y no podemos destruir a la naturaleza. El octavo es la espiritualidad. Somos pueblos espirituales, no necesariamente en el sentido religioso, sino en el sentido de pensar que hay una existencia más allá de lo material y que por supuesto eso hace que tengamos que valorar el amor y el sentimiento más allá de los bienes materiales. Y el último es eso que también señaló Agustín, la honestidad, que va muy amarrada a la idea de honrar la palabra frente a las políticas del engaño a la que nos acostumbraron los políticos de antes, que sabíamos de antemano que nos querían mentir. Pues ahora tenemos que afirmar la honestidad como un valor fundamental para hacer crimen, a la delincuencia y a la inseguridad que nos amenazan. Por eso termino diciéndoles, de verdad, no solo por el cariño que nos representa el personaje, sino por lo que va incluido, incluso aunque algunas cosas podamos discutir, lean, disfruten y aprendan de grandeza este libro de López Obrador.
hoy nos explicó el antropólogo Diego Prieto Hernández del México prehispánico. A continuación, me permito presentar a una gran mujer, a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. ¿Y quién es esta gran mujer? Ella es arquitecta egresada de la UNAM, luchadora social, política comprometida, referente en la lucha por la defensa de la soberanía nacional. Ha ocupado diversos cargos de representación popular, así como en la administración pública. Fue asambleísta del Distrito Federal, diputada federal, secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal, directora general de la Red de Transporte de Pasajeros en la Ciudad de México y delegada de Coyoacán. Antes de ser senadora de la República, fue consejera independiente de Petróleos Mexicanos, reafirmando su compromiso con la soberanía energética. Siguiendo los pasos de su padre, el ingeniero Alberto Castillo Martínez, desde su juventud levantó puentes entre la política y la lucha social, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores. Asumió la defensa del petróleo y la energía como pilares del desarrollo nacional. Es una constante promotora de los derechos de las mujeres, la democracia, el medio ambiente y el desarrollo urbano sostenible. Coordinó la Brigada 9 en el movimiento en defensa del petróleo y lideró el Consejo de la Defensa de la Vivienda en el gobierno legítimo encabezado por Andrés Manuel López Obrador, construyendo muros de resistencia frente a la injusticia. En el Senado de la República, como presidenta de la Comisión de Energía, fue la piedra angular para la transformación del sector energético del país. Impulsó la reforma energética constitucional, así como las leyes secundarias en materia energética, con lo que se fortaleció la soberanía y la justicia energética de nuestra ¿Cómo se encuentran? Con ánimo, como dice aquí. Estamos aquí con mucho ánimo y además, desde luego, muy sorprendidos y sorprendidas por esta gran convocatoria para la presentación de un gran libro de un gran mexicano, el licenciado Andrés Manuel
bárbaros. Más lejos no puede estar esta afirmación de que eran bárbaros quienes estaban asentados en nuestros territorios. Aclara que se trata de una gran mentira que se ha difundido de manera interesada desde el inicio de la invasión europea y que persiste hasta la actualidad. Y luego vemos cómo la oposición, cómo la derecha sigue esta ruta y sigue mintiendo en torno a lo que sucede en este país. Señala que la invasión al continente americano fue el verdadero acto de barbarie que significó y que sigue representando la invasión de territorios ajenos por la fuerza, la esclavitud de sus pueblos, el saqueo de sus riquezas y la destrucción de sus creencias. Relata que los indígenas, cuando fueron repartidos a los llamados encomenderos españoles, quienes sustituyeron a los caciques mexicas en la recaudación del tributo en especie o trabajo, prefirieron huir de sus comunidades, enmontarse y resignarse a que fueran invadidas sus fértiles tierras en los valles, pero conservar su libertad. Esto habla del carácter de nuestros antepasados. La obra busca revalorar la grandeza indígena de América y revalorar a los afromexicanos y criticar la visión eurocéntrica de la historia. Un dato destacable es que Andrés nos insta a leer un libro que se conoce como el Huehuetlactoli, testimonio de la antigua palabra, que podemos encontrar, nos dice, en el Fondo de Cultura Económica, y que es una especie de cartilla moral o código de ética que usaban los pueblos indígenas desde antes de la conquista, de la llamada conquista, que es esta invasión, para dar consejos a familiares, sobre todo hijos y nietos, es decir, recomendaciones para hacer de la vida una línea recta y actuar con dignidad desde el nacimiento hasta la muerte. Es un documento de mucha utilidad para entender los valores y la sabiduría popular indígena, avalado por el maestro Miguel León Portilla y por el actual traductor, el maestro Librado Silva Galeana. Originario de Santana, Tlacotenco, Milpalta, así como de otros conocedores y especialistas de la cultura mexica y de la lengua náhuatl. Finalmente quiero decirles que en el Senado de la República cada semana hay la participación de una persona hablante para comunicarnos lo que representa su cultura, su lengua y sus tradiciones. Que también aquí, a través del senador Manuel Huerta, podemos invitar a quienes puedan participar para que compartan toda su visión al respecto. Esto tiene que ver con el rescate de nuestras tradiciones. Finalmente,
continuación, doy la palabra al licenciado Manuel Huerta. Él es un dirigente popular veracruzano, es el senador del pueblo. El licenciado Manuel Huerta es licenciado en Derecho, con estudios en Sociología Urbana por la Universidad de Veracruz. Ha participado por décadas en movimientos sociales y políticos. Fue diputado local en la legislatura de 1991 a 1994. En la alcaldía Iztapalapa se desempeñó como coordinador de protección civil de 2009 a 2014 y director territorial en Ermita Zaragoza, 2000 inquilinos y solicitantes de vivienda de Veracruz, e integra la Hábitat Internacional Cualquiera. Fue diputado federal en la legislatura 2012-2015, secretario en las comisiones de Gobernación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Contribuyó a la fundación y constitución del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Es coautor de análisis y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015. Presidió el Comité Ejecutivo Estatal de Morena 2015-2018. De 2018 a 2024 ocupó el cargo de delegado estatal de programas para el bienestar en Veracruz, designado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. El pueblo de Veracruz lo eligió senador de la República para el periodo 2024-2030 y en su primer año en la Cámara de Senadores de Justicia, Estudios Legislativos, Relaciones Exteriores, Marina y Recursos Hidráulicos e Infraestructura Hidráulica, además de integrar la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Actualmente preside la Comisión de Estudios Legislativos Primera. Fuerte el aplauso para el licenciado del pueblo, Manuel Huerta. Muy buenas tardes. La verdad es que regresamos con mucho ánimo aquí a este lugar. Y la verdad, lo principal es el agradecimiento. Obviamente, como bien dicen, primero a todos ustedes que están aquí y particularmente a Agustín, a Diego, a Laura y a Nahum. Y a todos ustedes, porque hoy es un día especial. No porque sea viernes 13, antes de mañana que es 14, Día del Amor y la Amistad, sino porque hoy estamos concretando una manera, yo así lo veo, de que Andrés Manuel le regresa a su pueblo muchas de lo que son sus ideas. Y ahorita hace falta eso. Hace falta escuchar, como repito, a los que me antecedieron. Yo ya la verdad no tengo mucho que decir. Profundo lo que escuchamos aquí ya. En particular, sin quitarle méritos a Nahum, pero Agustín, Diego que cosa la oyeron. Y Laura, ¿qué les puedo decir? Una paisana que tiene toda la... Ella dice, aunque yo luego digo que la energía luego no es buena, pero vamos a darle, tiene toda la energía, tiene el raigambre de la tierra veracruzana, nuestro compañero Alberto Castillo, ya veracruzano también.
Veracruz, pues siempre ha estado en las páginas de la historia de nuestro país. Y en este caso de las ideas y de las culturas y las civilizaciones, no es menor. Somos ni más ni menos que herederos de la cultura maya, la cultura olmeca, ya en San Lorenzo de Mujica, allá ahora en el pueblo de Texistepec. Y todo lo que han dicho aquí, los que hemos estado todo el tiempo platicando con nuestros compañeros, sobre todo los pueblos originarios afromexicanos, sabemos que eso es lo principal. Esos son los que verdaderamente saben. Ahorita escuchaba lo que seguramente sacaron ahora de Wikipedia, que sacan nuestras vidas en un minuto menos, ya dicen todo lo que hiciste. No es nada comparado con la sabiduría de los miembros de los auténticos pueblos originarios. Ahí es donde hay que voltear, ahí es donde hay que ir a la raíz profunda de esas culturas que nos aportan todo lo que de manera magistral Diego sintetizaba en estas tesis, pero que aportan a nuestra cultura mexicana. ¿Quién no va a sentirlo así? No, por eso, la verdad, desde que me tocó estar cerca de las ideas llevadas a la práctica, porque eso es lo importante. Andrés, cuando en diciembre sale con la gallina y el pavo real a cumplir su compromiso, su palabra de este libro, pues sí, las ideas se necesitan un momento de reflexión seria, profunda, documentada, como aquí se ha dicho. Pero para pasar a la acción, que es lo principal. Y eso es lo que yo creo que es la marca, es lo que todos nosotros abrevamos para poder seguir manteniendo esta lucha por la transformación. Y obviamente Laura fue muy enfática. Las tareas del Senado, pues tratamos de cumplirlas a cabalidad. Le decía y siempre lo sostengo. No es por la importancia, porque seamos muchos los que tenemos alguna representación, cualquiera que sea. La fuerza está en el pueblo, sus ideas, sus acciones, es lo que mueve, es lo que prende la llama, que nos da la esperanza de la transformación continua, acelerada. Yo, hace unos días, cuando tomamos la decisión de cómo entregar algunos libros de estos, decía, pues es que no puede ser a los más cercanos, a los que se sienten que son más importantes, no. Nos vamos a difundir las ideas, que los que saben nos ayuden, que socialicemos, que se vuelva vivo el libro. Y yo creo que hoy lo estamos logrando aquí, y que sigamos replicando. A lo mejor no todos accesan al libro, aunque ya andan en las redes. Ya luego es más fácil enterarse por ahí. Pero los que nos obsequiaron dijimos, pues si ya sabemos hacer la tómbola, que la suerte al que le llegue, que lo tenga, eso sí, que lo preste, que lo role, que lo platique, que entre todos le demos vida a la palabra, a la acción, a las ideas. Eso para mí es lo fundamental. Y pues nosotros, como dije, en el Senado tenemos tareas, lo hemos tratado de llevar a la práctica, pero no por la grandiosidad nuestra, que es poco, es nula casi, sin ofender a nadie, mucho menos a Laura, sino es nula porque por delante va el pueblo. Entonces nosotros concretamos las ideas de ustedes, de acuerdo a una plataforma, un programa, acciones que nos hicieron ocultarnos en esta comunidad
que somos los mexicanos y mexicanas. Y finalmente, hoy dije que yo ya entendí todo lo que ellos dijeron. Pero hoy más que nunca tenemos que estar a las vivas, porque las acechanzas que hay sobre nuestro país, sobre nuestra cultura, son muy fuertes. Y es cuando, en la parte más importante para mí de lo que Andrés expresó cuando salió con la gallina y el pavo real, dijo: estoy listo para defender la soberanía, defender la democracia, defender al pueblo. Todos tenemos que estar listos, unidos, pendientes para defender la patria cuando nos llamen. Eso para mí es lo vital. Hay que estar atentos, pero hay que estar también orgullosos de la grandeza de nuestro pueblo. Somos, híjole, muy chingones y chingones, la verdad. Es una herencia vital, importante, dado hierro. 9 civilizaciones, según este ruso, ya no me acuerdo cómo se llama, Babilonia. 9, y una está en estas tierras. Diría que aquí ya había cultura, grandes civilizaciones, y en otros lados todavía había búfalos caminando. No puede ser que ahora los patos le tiren a las escopetas. Por muy fregones que se crean, aquí México manda, aquí el pueblo manda. Aquí somos soberanos y la patria no se rinde, la patria se defiende. ¡Viva México! ¡Viva Veracruz! ¡Viva los pueblos originarios! ¡Viva los afromexicanos! ¡Viva el pueblo! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Pueblo unido jamás será vencido! Mucho ánimo y muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, es así como finaliza la presentación del libro Grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por sintonizarnos. Muy buenas tardes. Y a continuación, en representación de todos los presentes, el niño Adrián Hernández Álvarez entregará un obsequio a la senadora Laura Itzel. A ver si se encamina este niño Adrián Hernández Álvarez, quien entregará este obsequio, licenciada Laura Itzel. Pues con mucho gusto, con mucha emoción, este niño le entrega este obsequio para que recuerden estos momentos aquí en este espacio donde se